Buen día, jóvenes. Estamos llevando ahora, he enviado 3 documentos, ya son los últimos trabajos para presentar una parte ahora y después de explicarles qué vamos a hacer y lo demás para la siguiente clase. Ya, esta es nuestra última clase en realidad y ya la siguiente nos vamos a examen y la subsiguiente te presentan su trabajo de investigación. Lo que voy a mostrarles es ahora, rápidamente le voy a dar una mirada a las lecturas que he enviado para que veas de qué se trata, porque tienes la obligación de leer y de responder ahora lo que te pide la aplicación. Entonces, primero te voy a mostrar a continuación este documento que se llama Acerca de la investigación científica, ¿verdad? Los papers son cortitos. Este es un poco el más extenso, ¿sí? Que necesita cierta lectura. Y como puedes ver, eh, en la parte central, por ejemplo, dice, esto vas a repasar, vas a anotar, vas a guardar bien tus trabajos. Por ejemplo, en la elaboración de trabajos prácticos, ¿cuáles son las bondades que hemos logrado adquirir? ¿Qué competencias hemos logrado adquirir? Porque ya estamos para despedirnos. Durante todo este año, sobre todo los alumnos que han trabajado con voluntad, con obediencia, con organización y bien puntuales, han debido asimilar todo lo que hemos ido viendo en la metodología y como se han podido dar cuenta es un trabajo bien y muy interesante cuando uno le pone bastante empeño y al final te va a servir para tus siguientes materias y sobre todo, quién sabe, tengas que dar para tu profesionalización un trabajo dirigido o un proyecto de grado que se acostumbra a hacer en la carrera. Y tanto esos dos trabajos tienen esta metodología, por lo tanto les va a servir de mucho, bastante, ¿no ve? Pero además, no solamente en ese ámbito, sino que en cualquier lugar de trabajo o para otras materias te va a servir bastante. ¿Por qué? Aquí hay el autor Salas Parrilla, ese es el año 1990, año de su libro,
y esta es la página 250. Ya te voy a explicar sobre esto. Vamos a ver un video cómo se hace este registro de citas, ya, bibliográficas. Dice este autor, la realización de trabajos de investigación, lo que hemos hecho, ejercita y desarrolla los siguientes destrezas en el alumno. Ejercita y desarrolla, o sea, tú ya tienes desarrollado, aunque no te des cuenta. Ya después de haber hecho los trabajos que he pedido, ¿sí? Ya sabes, has desarrollado algunas competencias. Por ejemplo, primero dice, desarrolla la capacidad de análisis, o sea, no es simplemente una lectura superficial, sino que cuando escuchas una noticia, lees un libro, ves un documento, lees una columna periodística o algún documento del Internet, tu capacidad de análisis está desarrollada, pues no simplemente eres receptor frío, sino que ahora eres capaz de analizar, poner tu criterio. Segundo, ejercita la capacidad de síntesis. Como hemos hecho varios trabajos, entonces estás obligado prácticamente, sobre todo cuando hagas el trabajo de investigación, el último, cuando ya lo estés concluyendo, requiere una capacidad de síntesis, lo que no tenías cuando estábamos en el principio. Entonces, inevitablemente hay que hacer varios ensayos para ser sintético, tratar de la idea central, redactar en el documento. Desarrolla la capacidad crítica, ¿no? Cuando tú escribes algo en tu documento, no solamente estamos viendo eh, la parte la capacidad crítica significa que tú tienes la suficiente capacidad como para poder contrastar, analizar, opinar, etcétera, ¿no? Perfecciona la capacidad de redacción y expresión escrita en ideas, dice, ¿sí? De sus ideas. Entonces, la redacción y la expresión es muy importante, ¿no? Ahora ya algo hemos superado, supongo que en la mayoría, eh, la capacidad de redacción. Cuando uno no sabe redactar, puede escribir cualquier cosa y no da el mensaje. En toda comunicación hay un emisor y un receptor, tú sabes, ¿sí? Entonces, cuando no se entiende, el emisor no sabe redactar, el receptor no tiene idea de lo que le estás dando el mensaje, ¿no? También la capacidad de expresión. Así que eso es lo que hemos ido aprendiendo con los trabajos de investigación. La creatividad y originalidad. Ya eres creativo, ya tienes tu propio punto de vista, sabes analizar. La curiosidad y la capacidad de investigación, que también es importante, ese desarrollo. Algunos, repito una vez más, la capacidad la curiosidad es natural en la mayoría de las personas. En otras no sé por qué razón está dormida, no le interesa nada, no quiere saber nada. Bueno, razones habrá, pero en el estudiante la curiosidad y la capacidad de investigación es un atributo que debería acompañarlo permanentemente, puesto que todo el periodo, durante 5 años, 5 o 6 años, no sé cuánto estarás en la carrera, tienes que tener desarrollada esa curiosidad, mirar, analizar, investigar, volver a mirar, volver a revisar otros libros, otras comparaciones. El alumno se destaca porque tiene ganas y su curiosidad nace de estos trabajos de investigación porque yo te obligué a que leas un libro, a que vuelvas a sintetizar, a que construyas el marco teórico, a que hagas una redacción del planteamiento del problema, o sea que estabas obligado. Bueno, si es que me has hecho caso. Si no has hecho caso, obviamente no aprovechaste, simplemente, no aprovechaste la materia y ya, más adelante será. Pero todos los alumnos que han ido cumpliendo con rigurosidad lo que yo he ido instruyendo, haciendo caso a los instructivos, leyendo los documentos, en algunos casos algunos alumnos me han presentado sus defensas, etcétera, les va a ir bien, pues claro que sí, les auguro mucho futuro, sí, les va a ir bien, ¿por qué? Porque saben de qué se trata y saben que el trabajo es esmerado, es decir, es exigente porque había que trabajar y todas las semanas te envié prácticas, te envié aplicaciones y que obviamente requieren de ¿no? En la medida en que tú le has dedicado esfuerzo y empeño, obviamente eres otra persona. En este momento, si comparamos este momento con el primer día de clase que hemos iniciado, ya no eres el mismo. Físicamente no ha habido ningún cambio, ¿no? No ha habido, pero ya tu capacidad de razonamiento, etcétera, ya ha mejorado bastante, ¿sí? Sobre todo si has hecho estos trabajos. Y eso se nota en la manera de hablar, de conversar, de actuar, etcétera. Entonces, eso es lo más importante de haber pasado esta materia. Se acostumbra a plantearse preguntas, eso es lo que también se destaca, te vas a plantear siempre, o sea, cada vez que ves un documento, lees algún libro o escuchas una noticia,
Ya esto de plantearse preguntas es natural, ¿sí? Y buscar vías de solución. O sea, no necesita un profesor te diga esto, simplemente tú dices de dónde, por qué uno se va planteando. Y claro, se refuerza la asimilación y la memoria. Eso dice Salas Pasilla, te vas a acordar, son detalles que tienes que conocerlo perfectamente, ¿ya? Hay otros autores más abajo sobre esto, hablan de lo siguiente. Zountre, por ejemplo, dice, le obliga al alumno a organizar su pensamiento y hacerse con un punto de vista peculiar sobre un determinado tema. Le obliga, porque es así. Esos trabajos de investigación te han obligado a hacer aquello. Eh, Le capacita, al igual que su profesor, ¿sí? Como el mismo profesor te hace, a medir sus fuerzas y les revela puntos débiles a los que debe poner remedio si pretende pasar el curso. Entonces es necesario, ¿no? Te ayuda bastante lo que has hecho. Le da ocasión de practicar en algo que le será de gran utilidad. O sea, no, todo lo que has aprendido no es para decir, qué linda métodos. No, 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 te va a servir y tú mismo te vas a dar cuenta más adelante que esto, lo que has asimilado, lo que has trabajado, ahora eres otra persona, ahora sabes redactar, sabes plantear puntos de vista, sabes documentos, etcétera, ¿ya? Ya que muchos exámenes valoran todavía la capacidad de redactar, eso es lo más importante, y afirma que toda profesión en que desees entrar alguna vez te exigirá la capacidad de redactar por escrito. Esa es otra que... Bueno, el documento tiene ese tipo de análisis, tienes que leer por favor con detenimiento, subrayando, analizando, sacando las ideas principales, porque son metodologías y además características que tienes que conocer, porque por ahí también una pregunta del examen viene, ¿no? Y te preguntan, ¿qué dice Zontres respecto a esto? ¿Qué dice Salas Pasilla? Etcétera. Siempre es bueno tener apuntadito todas las respuestas, ¿no? Entonces, y te habla el documento de la elección del tema, ¿sí? Cómo se recopila información, aquí está, ¿sí? Te da una serie de detalles sobre todo aquello. Y cómo la consulta en la biblioteca, ¿no es cierto? Te empieza. Ahora, sobre esto vamos a hacer un trabajo hoy día, porque parte de tu trabajo de investigación es construir las referencias bibliográficas, que también se llama bibliografía. Y ahora vamos a ver más un ratito, unos minutos más, un video, cómo se construye. Word tiene vamos a adoptar las normas APA, así se llama, APA, son siglas, ¿ya? Está en inglés. Son normas estándares de redacción de documentos científicos, más allá de la formalidad que tengan los documentos de investigación, que sería márgenes, interlineado, tipos de letra, etcétera, que son aspectos importantes. Las normas APAS te dan una rigurosidad para redactar documentos de investigación académico-científico. ¿Sí? O sea, no es cuestión de escribir como sea, hay que tener un orden, tiene sus reglas. Eso se llama normas APA. Obviamente el contenido necesitaría unas 2 o 3 clases para explicarte todo su contenido. Lo que sí vamos a hacer es aprovechar el Word, ¿sí? El, la aplicación, ¿no es cierto? El Word que utilizamos para hacer documentos, ahí está en una parte, y eso lo vamos a ver en el video, cómo se anotan las citas, las notas y las referencias bibliográficas. Pero antes de entrar en aquello, entonces, para dar una chequeadita, este documento queríamos mostrarte, como te digo, hay que darle una lectura y sobre esa base tenemos que responder. ¿Qué dice el segundo documento? Primero veremos ordenar las ideas y después te muestro las citas, ¿ya? El segundo documento habla de ordenar las ideas. Es normas o son instrucciones para que tú puedas redactar bien tu documento de trabajo, pero previo este ordenamiento de ideas. Entonces aquí te habla de redactar un primer borrador, por ejemplo, ¿no? Y te da las características, por qué razón hay que hacer primero borradores. En un lugar importante te habla de las herramientas que se pueden utilizar al momento de redactar los borradores. Y te dice, por ejemplo, el momento de estar escribiendo su borrador puede valerse de las siguientes herramientas para lograr mejores resultados en sus evaluaciones. Si son 4, ¿ya? 4 lo que te plantea. Uno dice la exposición y persuasión. El segundo, la retórica como arte de persuasión. 3, la argumentación polémica. Y 4, los pros y los contras. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? En este documento vas a encontrar fundamentalmente el 1 y el 2, que es lo que el estudiante está en condiciones de demostrar. La argumentación polémica, cuando se redactan documentos, corresponde a unos niveles más exigentes de, vamos a decir, de expertise,
porque ya corresponde a gente que es profesional, que ya ha hecho varios escritos, que es columnista de periódicos o que son docentes y escritores. El uno y el 2 sí. Por eso aquí le hemos puesto énfasis en el uno y el 2. ¿En qué consiste la exposición? Si la narración es el relato de acontecimientos ordenados en el tiempo, eso se llama narración, ¿verdad? Y la descripción es la representación de caracteres y circunstancias ordenados en el espacio. ¿La exposición qué es? Es la explicación de las circunstancias que ocurren en un objeto o en la interpretación de un hecho. ¿No? Repetiremos, la exposición que es la explicación de circunstancias que ocurren en un objeto en la interpretación de un hecho. Entonces, si adoptas esta forma de redactar tu documento, lo que hay que hacer es eso, explicar esas circunstancias que ocurren de una manera concreta. Claro, ¿por qué estamos explicando esto? Porque a diferencia del segundo punto que dice persuasión, la segunda parte, esta exposición simplemente es una descripción de los hechos, como te dice allá. Entonces, el tema expositivo o explicativo, así se denomina, es un tipo de composición muy usado por el estudiante. El estudiante utiliza fundamentalmente esta técnica expositivo y explicativo. ¿Quién ha de usarlo en las pruebas, en los exámenes, en los ensayos, en temas monográficos, como hemos hecho trabajos ahora? La forma literaria expositiva es igualmente apropiada para otros géneros densos en ideas, como es la didáctica, por ejemplo, ¿no? Que requiere explicaciones meticulosas, claras y sencillas. La conferencia, el comentario, el editorial, la crítica, la reseña, la colaboración periodística, el artículo, el ensayo, el informe, el acta, la presentación de trabajos de investigación científica. O sea, todas estas son actividades, ¿sí? De educación superior, o sea, estudiantil y de educativa, pero son pues exigencias que los vas a desarrollar en cada momento y por lo tanto es lo que más utiliza el estudiante, ¿sí? ¿Qué más indica? Adelantamos como característica básica del ensayo de simplicidad extrema, que conlleva ir paso a paso en la explicación de un proceso. La claridad también. Esto atañe tanto a la forma expresiva como a las formas propias. Si no se logra ver claro el tema o lo concibe confusamente, la manifestación de la palabra será forzosamente oscura. O sea, eh, eh, lo que queremos perfeccionar es superar ese problema que tenemos en todas las sociedades y en la boliviana no es la excepción, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la comunicación? No nos entendemos. Una cosa emite el emisor, es decir, una comunicación, una novedad. Cuando escuchamos noticias, viene del emisor una comunicación. Pero, ¿cómo estamos seguros que el receptor comprende exactamente cómo se está emitiendo? Es muy complicado, sobre todo si no sabes redactar, explicar, ¿sí? Si no sabes plantear. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que mucho depende de la forma como tú emitas el mensaje para que el receptor tenga claridad en lo que quieres dar y sea capaz de qué? De primero de entender lo que quieres decir, luego de posiblemente contrastar y tercero llegar a un debate o a un intercambio de criterios altamente fructífero. Porque si te das cuenta, en la universidad estamos en permanente comunicación. En alumno-profesor, entre alumnos y el centro de estudiantes posiblemente, entre alumnos y la administración de la carrera, entre alumnos y la secretaria de la carrera. O sea, tenemos permanente comunicación. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que a veces no sabemos comunicar, no sabemos exponer. Entonces, estos trabajos de investigación que hemos desarrollado nos están ayudando a eso, a plantear y sabiendo bien que la secretaria de la carrera, por ejemplo, apenas su tiempo es unos segundos para escucharte, tú no puedes dar vueltas, tiene que ser concreto, mostrar el contexto rápidamente y hacerle el planteamiento. Y a su vez, ¿no? La señorita secretaria tiene que ser capaz de darte, de responder a cualquier consulta, a cualquier planteamiento rápidamente. Pero necesitamos redacción, elocuencia, sobre todo elocuencia, cómo se habla.
Y las deficiencias que yo como profesor de método siempre he visto, esto viene desde el colegio, es eso. No saben ni hablar, una confusión de términos, se traba, una palabra dice no bien escogida, la antepone, bueno, se hace todo un lío. ¿Eso qué nos causa? Problemas, pérdida de tiempo, exaspera los nervios, finalmente no hemos sacado nada y no hemos podido solucionar problemas. Entonces, lo que estoy mencionando es que todo esto ya estamos superando, ya hemos debido superar con esos trabajos que hemos hecho cuando somos capaces de mostrar el contexto y todo. Entonces, ¿qué más nos dice? Todo el trabajo de tono expositivo, que es el que estamos observando ahora, requiere un tema sobre el cual hablar y algo que decir sobre él, cuando él tiene tono expositivo. En su elaboración deben distinguirse tres etapas. La formulación de ideas, primero, eso es básico, como tú has hecho el trabajo de investigación, en realidad cualquier comunicación, primero tus ideas. Hay que preparar un borrador, sobre todo si es trabajo de investigación, no puedes hacerlo inmediatamente a la noche a la mañana y después se hace la redacción final. Y entonces, para esas tres partes, eh, nos explica el documento, el paper, cuáles serían los pasos y sobre todo las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para plantear aquello, ¿sí? Entonces, este documento es muy importante que lo volvamos a revisar, que lo anotemos, porque de sobre esto estamos resaltando lo que hemos avanzado en la materia. Y ahora viene el tercer documento que se llama, que también es, acá está, citas, notas y bibliografía, sobre la cual quiero que tomes mucha atención porque esto se te exige en el trabajo de investigación. A ver, citas, notas y bibliografía. ¿A qué se refiere? Son características y exigencias de la rigurosidad en la redacción de documentos científicos. ¿Ya? Las citas son aquellas llamadas al pie de página, como vemos cuando estamos leyendo un libro, después de leer un trozo literario, aparece una llamadita con superíndice número 1, digamos, o A, dependiendo un poco cómo lo define el redactor, es decir, el autor, y nos manda al pie de página para aclararnos un poco más sobre esa idea, o a veces nos manda al final de la página. Entonces, a eso se llama citas bibliográficas. En muchos casos, los autores, los redactores, los escritores que ponen estas citas para mencionar la fuente bibliográfica, de dónde ha sacado, quién dice. Entonces, estas citas es una exigencia rigurosa para la redacción de documentos. O sea, todo documento de científico y de académico tiene que tener citas. ¿Por qué? Porque todo lo que escribimos no nace de nuestra propia creación, sale de que por lo que hemos podido observar en otro libro, etcétera, y sobre esa base hacemos comentarios. Pero tiene su forma de redacción, o sea, de anotar en el documento. Hay que saber colocar y hay que saber poner porque tiene norma estándar. Eso es lo que nos muestran las normas APA, pero en la parte en lo que se refiere a citas, las notas. Y la bibliografía, que también se llama referencias bibliográficas, sobre la cual lo que tenemos que hacer es detallar la bibliografía que hemos consultado. Eso es una regla imprescindible en la redacción de documentos. Nadie puede escribir nada sin poner bibliografía, porque eso nos da solvencia de que estamos hablando con criterio académico y además hemos estudiado, ¿no? O sea, es imposible de que alguna persona en su primer intento le salga todo de su mente y quiera mostrarnos que ha descubierto un nuevo método, qué sé yo. No, siempre salen de cosas de avances. Entonces, al redactar los documentos tenemos que tomar en cuenta. Sobre las citas, Rounter dice, considera imprescindible acreditar las fuentes que empleas en la redacción del trabajo. Procedan de donde procedan, porque de dónde pueden venir estas fuentes, son de papers, de libros, del internet, pueden venir de grabaciones, de filmaciones, o sea, de donde tenemos N fuentes de donde procede nuestra información para redactar el trabajo. Entonces, eso hay que acreditar, o sea, hay que mencionar en el documento. Es la forma de cumplir con la ética, porque así se llama, en la redacción de documentos, para evitar el plagio. O sea, no puedes vos robarle la idea a un autor y decir que es tuya. Estamos obligados a decir quién ha dicho más antes y sobre esa base poder poner nuestro punto de vista. Entonces,
Eso es lo que anotamos y la obligatoriedad que tenemos, ¿sí? Las citas han de ser fieles y respetar íntegramente el texto aludido. Este ha de ser entrecomillado tanto al inicio como al final. Pero fíjate, aquí hay algunas ya instrucciones con el momento de redactar. Nosotros vamos a aprovechar el procesador de textos que tenemos en la computadora. Ya está incorporada en el Word las normas APA. Ahora, he de mostrarles un tutorial en unos minutos más, o sea, tú vas a ver el tutorial para ver cómo se construyen las citas, estas citas que estamos hablando, y las notas, y además la referencia bibliográfica. Como está computarizado, el momento de introducir una cita, ya vas dando información como para que esta cita se ponga en su lugar correspondiente, digamos al pie de página o al final, y estás construyendo al mismo tiempo la bibliografía. Entonces te ahorra de tal manera el tiempo para redactar el documento que si lo sabes manejar bien, evidentemente esto te va a servir, te va a dar de mucha utilidad. Lo que nos muestra entonces en el documento, acá en el extenso, nos dice en qué consisten las notas, ¿sí? Nos da sus características que hay que anotar, siempre hay que revisar porque necesito saber de qué se trata, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay tres autores de un solo libro? ¿Cómo coloco la referencia? ¿Sí? Se presenta pues en el camino bueno, varias cosas que hay que saber redactar y anotar en el documento. Entonces, esto es lo que por favor, aquí está la bibliografía, que sería la última parte. Necesito que tú lo veas para que redactemos el documento, sobre todo para el trabajo de investigación. Ahora bien, ¿en qué va a consistir nuestro trabajo de hoy día? Aquí está la aplicación 21. Es la última ya. Tiene 13 preguntas que tenemos que responder. Lo que está con rojo es para hoy día, por eso primero vamos a ver el video. Elaborar la bibliografía consultada de tu tema de investigación de acuerdo con el paper Citas y Notas, pero fundamentalmente, o sea, el paper vamos a leer rapidito, pero vamos a ver más abajo, ya he demostrado acá eh, el video que voy a darte la dirección en este momento, está en el paper de citas y notas. Esto también hay que hacer hoy día, elaborar un mapa conceptual sobre el paper, instrucciones para redactar un documento. Y el 7, hay que responder, ¿en qué consiste la exposición y persuasión? Algo de eso estábamos viendo en la hojita anterior. Solamente esos tres aspectos vamos a hacer, lo demás lo vamos a llevar para la siguiente y última clase. Pero sigo repitiendo, la importancia de que tú hagas personalmente este trabajo y los anteriores de aplicación personalmente radica en que ya estás estudiando, ya te estás preparando. De aquí va a salir, quién sabe, alguna pregunta, como que ya sabes cómo salen las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones para redactar un documento? ¿Qué dice, o sea, las pasillas respecto? En fin, todo lo que acabo de ver, eso es necesario, ¿ya? Entonces, tenemos 3 preguntas para hoy día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vuelvo a mostrarte el paper, citas, notas y bibliografía, que la vuelvo a colocar en pantalla. De los 3, este es el segundo, citas, notas. Y entonces, al final de este paper, tienes 2 direcciones de YouTube, ¿no? Con la cual ahora tenemos que ver. El primero es un poquito más detallado, el segundo es una especie de síntesis, pero también alimenta, o sea que vamos a usar las normas APAS, la última versión es la séptima, en lo que se refiere fundamentalmente a notas y citas bibliográficas, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, tú vas a poder advertir acá, a ver, ¿se está viendo el documento? Sí, licenciado. Ya. Entonces, una vez más muestro, acá por favor vas a entrar a esta dirección haciendo un clic, no más, ¿no ve? Y nos va a explicar cómo con el computador vamos construyendo las citas. Hay 2 tipos de citas, te va a explicar y todo aquello. Entonces, yo prefiero, o sea, quisiera ponerlo en pantalla, pero el tema de comunicación, por ahí mi audio no está bien o el tuyo, etcétera. Entonces, tú vas a entrar a esta dirección ahora mismo
y vas a ver el video. Dura como 20 minutos aproximadamente, 20 o 21. Entonces yo he de retornar, prefiero salir del paper, del Zoom, por favor, para que tú entres a esta dirección y me veas con detenimiento, siempre que tomando apuntes, ¿sí? Porque nos va a servir para las citas, notas y biografía. Entonces, como ya lo tienes allá, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta antes de que, porque tengo que volver, o sea, nos vamos a volver a minutos antes para que me muestres cómo has avanzado tu trabajo. ¿Hasta acá se entiende el trabajo que vamos a hacer? Sí, licenciado. Entonces, por un momento yo me salgo del Zoom, tú también, y así trabajas tranquilo. Entren individualmente, es mejor. Tomas apuntes de ese video y ya tienes idea de cómo lo vas a hacer el- contestar la aplicación. Entonces, por ahora salgo y regreso antes del final de nuestra clase.